Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras y hoy les quiero contar cuáles han sido mis lecturas de inicio de año. Específicamente de los meses de enero, febrero y marzo. Ya abril es otra cosa aparte. Un pequeño spoiler, el primer libro de abril fue La vegetariana de Han Kang y es mi primera vez leyendo a esta premio Nobel de literatura que había visto por todos lados. Entonces eso estará en el siguiente wrap up, pero por el momento pues vamos a hablar de unos cuantos libros que he podido leer estos meses. Empecemos con Las formas de la memoria, que es una antología de diferentes autoras, es de la editorial Almadía y este libro lo sacaron por su 20 aniversario. Y yo elegí este libro como última lectura de 2025, literalmente lo empecé como 2 días antes de que empezara el 2026, pero no lo terminé, llegué como a la mitad, entonces fue la primera lectura que terminé en 2026. Como les digo que es un libro conmemorativo de 20 años de aniversario, pues se enfoca en esta parte como de la memoria y del tiempo, y entonces como yo soy una persona nostálgica, dije de que es final de año, yo quiero pensar en el pasado y en el tiempo y así, y dije yo, esta lectura puede ser buena para ese tiempo, ¿no? Por eso la elegí como última lectura de 2025. Y en realidad los 20 años, el 20 es como una fecha clave en todos los textos, porque ya sea que las autoras hagan textos sobre qué pensaban o cómo eran a los 20 años o qué le dirían a su yo de 20 años o sobre hechos que vivieron en el pasado después de ese tiempo. Entonces como que el 20 sí pues es como en torno a todo lo que gira. Y para mí entre todos los textos destacaron primero el de Laila Martínez, que es una autora que yo ya la había leído, que de ella leí Carcoma. Y aunque el libro no me terminó de encantar, sí me gustó su forma de escribir. Y en el texto que viene aquí es como una bitácora del tiempo, es un cuento a manera de bitácora de los hechos que están pasando en una familia en torno a un acontecimiento que les cambió la vida, pero la manera de contarlo, justo como les digo, de narrarlo como una bitácora, es muy curiosa. Otro cuento que me gustó fue el de Daniela Tarazona, que es una autora que ubicaba de nombre pero no había leído. Su cuento fue como muy melancólico, enigmático. También destacó el de Camila Fabri, que justo es una de las autoras que les digo que es como un texto de qué le diría ella a su yo de 20 años. Y aquí también hay un cuento de Samantha Schweblin, que casi nunca decepciona a Samantha Schweblin, y su cuento es como sobre justo un hecho traumático que vivieron unas personas justo 20 años antes. Y sí, bueno, como casi siempre ocurre en las antologías, pues hay mejores textos que otros y a veces se nota. El siguiente libro que leí no lo tengo en físico y lo escuché en audiolibro en Storytel, es No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano, que honestamente creo que hasta como que escuché su nombre y empecé a ver sus libros por varios lados, me di cuenta como que sí era como una de las voces relevantes de la literatura española actual, porque la verdad hubo mucho tiempo en el que, o sea, ella ya estaba como publicada y muy leída y yo no la ubicaba. Pero bueno, este libro me interesó leerlo porque yo llevo un tiempo que uno de los temas sobre los que me interesa leer es los cuestionamientos sobre el amor, cuestionar el amor romántico, y en estos cuentos, que son cuentos, es algo que Marta hace. Y a este libro llegué por mi prima Shoshana de su cuenta Ya Déjame Leer. Ella me lo recomendó justamente como uno de estos libros en donde se piensa el amor y los vínculos afectivos en general, y pues claramente quise leerlo porque confío en sus recomendaciones. Y es curioso que yo haya empezado con este libro porque tiene ella otro muy famoso también publicado con Sexto Piso. ¿Cómo se llama? Nombres propios o el nombre propio, algo así, porque justamente estaba viendo y también a otra creadora de contenido de libros que ella leyó el otro primero y le encantó, y leyó este de cuentos y no le gustó nada, y eso me pareció muy curioso porque no sé si el otro sí de plano sea muy diferente a este. Ella decía que sí, que eran como pues sí otro estilo, y creo que en el caso particular de este libro la belleza de los relatos de Marta está primero en que sus personajes son personas comunes y corrientes, se siente todo muy cotidiano y eso hace que todo se sienta también como cercano, como ambientes muy humanos, muy personales. Sabe escribir muy bien la realidad, la simpleza de la realidad. Y dentro de esa realidad, pues justamente se enfoca en cuál es la realidad del amor, más allá de lo que vemos en estas historias, en las películas y en los libros. Los cuentos tratan un poco como de alejarse de esos amores idealizados y decir que
cómo y dónde está el amor en el día a día. Para mí estos cuentos nos hablan como de las alegrías, pero también de las dificultades que nos trae ejercer el amor. Y también justo de esos lugares comunes en los que podemos llegar a caer si simplemente nos enfocamos como en el sentimiento del amor y no lo pensamos. Si no vemos al amor como algo que también está en nuestras acciones y no solamente en lo que sentimos. Me gusta también que hay relatos sobre el amor en la vejez, que muchas veces siento que tanto en la literatura como en otros tipos de medios es un amor en el que casi no se pone foco. No se habla de cómo son las relaciones en esta etapa de la vida, como si las personas de la tercera edad ya no se enamoraran. Pero también hay relatos sobre el inicio de las relaciones, sobre los finales de las relaciones, sobre malentendidos, sobre mala comunicación y sobre pensamientos y sentimientos que probablemente varios de nosotros hemos tenido alguna vez. Pero verlos escrito, y eso es lo que me dio como un poco de gracia, es como ver escrito cómo interactuamos y cómo nos vamos relacionando. De repente se puede sentir hasta un poco ridículo como verlo ahí tan claro y como uno ejerciéndolo en el día a día quizá no se da cuenta. Pero es que justo este libro es como muy transparente y honesto en torno a cómo se viven las relaciones en el día a día. Ahora, eso sí, si lo que he dicho hasta aquí te llamó la atención, lo que sí debo decir es que aunque muchos de estos pensamientos y situaciones y sentimientos se dan en cualquier tipo de relación, la verdad es que este libro está totalmente enfocado en parejas hetero. Entonces, aunque sí compartimos vivencias con las personas heterosexuales, pues claramente las relaciones LGBT están atravesadas por otras circunstancias. Otras vivencias y otras problemáticas fuera de la heteronorma que pues claramente en esos cuentos no van a estar. Y ya quizá incluso desde ahí, justo como con eso en mente, también es como particularmente interesante verlo como este análisis de las relaciones hetero. Los siguientes 2 libros que leí no los tengo en físico porque ya los liberé, y es que en esta ocasión tuve la oportunidad de colaborar con Cafebrería El Péndulo por primera vez. Y esto fue a través de su iniciativa Libro Libre, en la que ellos te dan un paquete de libros para que tú los vayas a dejar en zonas públicas y otras personas puedan tomar esos libros. Entonces, pues, libros gratis, ¿a quién no le va a gustar? Y dentro de ese primer paquete de libros que me dieron venían estos 2. El primero es Croco, que es un libro álbum, y es del autor Andrés López. Y este es uno de esos libros muy cortitos pero bonitos que se sienten como un abracito al corazón. A través del texto y las ilustraciones se nos cuenta la historia de un cocodrilo que queda atrapado en el fondo de un hoyo. Entonces está buscando la manera de salir de ahí, y los demás animales de la selva se acercan a ver qué está pasando y cada uno trata de ayudarlo a su manera a tratar de salir de ahí. Y pues esto es todo lo que les voy a decir, pero al final termina siendo pues un libro sobre resolución de problemas, sobre empatía, sobre comunidad y quizá también sobre valorar nuestras propias acciones y a nosotros mismos. Y bueno, justo que les digo que son libros muy cortitos, pues antes de salir a liberarlos, yo dije, estos están muy bonitos, me llamaron la atención, entonces los hojeé y los terminé leyendo los 2. El siguiente es Futuro, de María José Ferrada, ilustrado por Mariana Alcántara. Y este es un libro álbum sobre las infinitas posibilidades que nos trae el futuro y justamente sobre imaginarlo. Pero imaginarlo como algo esperanzador y algo mágico, y eso es lo que transmite tanto el texto como las imágenes. Y aquí después me di cuenta que ya había leído antes yo a María José Ferrada. Ella es una autora chilena. Yo la leí con el libro de Cramp, que justo también es una novela narrada desde una voz infantil. No es un libro de literatura infantil y juvenil, sino que solamente la novela está narrada desde la perspectiva de una niña. El siguiente libro que leí, este sí lo tengo, es No hay plegarias para los descabezados, de Verónica Lawrence. Y este es uno de esos libros que me encontré en la librería y me llamaron la atención, de los cuales no había escuchado antes ni lo había visto en ningún lado. Simplemente por la sinopsis de atrás
Primero, siempre me llama mucho la atención en general la poesía y también los poemarios que trae el Fondo de Cultura Económica generalmente me llaman la atención y me gustan después de haberlos leído. Este en particular, lo que me llamó la atención es que decía que la autora hacía una reflexión sobre el sufrimiento humano y había también temas como de la pérdida de la fe y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Entonces esos me parecieron temas interesantes para abordar desde la poesía, y creo que sobre todo me conmovió la capacidad de la autora de hacer que su voz poética transmita verdaderamente como la sensación del dolor. Puedes sentir el dolor en sus palabras, la experiencia del dolor particularmente, porque ya después de terminarlo, buscando información sobre el libro y reseñas y demás, me encontré con una entrevista a la autora que cuenta que este libro nació a partir de una experiencia, un accidente que ella tuvo en el cual cayó de una altura grande y se desnucó. Generalmente desnucarse significa morirse, pero no, increíblemente ella sobrevivió, y justamente esto es un punto clave porque ella sobrevivió a algo a lo que prácticamente nadie sobrevive. Entonces también está esto de la soledad en esa experiencia, en cómo no encontraba comunidad, no encontraba nadie que hubiera vivido lo mismo que ella, que pudiera saber cómo se sentía, y también soledad en cómo fue difícil para las personas de su entorno acompañarla en esos momentos. Entonces, pues sí, esto es uno de esos casos en donde ella está escribiendo durante todo su proceso de recuperación. Es escritura como salvación y escritura como catarsis. Luego leí Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos, de Laura Sofía Rivero, que este libro también lo vi recomendado por Shoshana de Ya Déjame Leer. Lo tenía, creo que lo tuve como casi 2 años en mi librero y dije, su momento ha llegado, se me antojaba leer algo de no ficción y específicamente algo como ligero en este caso, porque sentí que era un tema como medio chistoso. Y efectivamente eso fue un libro de no ficción muy divertido, que reflexiona sobre lo escatológico, sobre la relación de los humanos con la sociedad, los excrementos, los fluidos, los desechos que genera nuestro cuerpo y todo eso de lo que no hablamos. Y me parece una temática que se siente muy fresca, muy original, porque eso es una experiencia humana en común, pero que está oculta. Y esto que hace la autora de ir sacando todos estos temas uno por uno a la luz, como decir, todo esto está, aunque no lo queremos ver o aunque no hablemos de ello, y tú lo has vivido y yo lo he vivido, y aquí se habla lo que es. Es muy chistoso cómo lo va poniendo en evidencia. Desde enfermedades estomacales, baños públicos, todo lo alrededor de baños públicos, retretes a lo largo de la historia, cómo han sido los baños de casas ajenas y lo que nos dicen de las personas que viven ahí. Y todo esto junto con datos históricos y estadísticas que va soltando. Y algo que me pareció muy chistoso es que justo pues en el transcurso que lo vas leyendo, una vez que te vas como dando cuenta o siendo más consciente de esas situaciones, como en tu día a día, después no lo puedes dejar de ver lo que leíste en ese libro. El siguiente libro que leí fue El lugar, de Annie Ernaux. Este es mi tercer libro de la autora y pues se ha consolidado ya como una de mis autoras favoritas. Me gusta mucho su estilo de escritura. En este caso el libro es sobre la muerte de su padre y cómo ese hecho la hizo reflexionar sobre qué tipo de relación tuvo con él a lo largo de toda su vida. Y siempre es interesante ver la línea de pensamiento que lleva Ernaux en sus historias, porque por ejemplo, a pesar de que este libro va relacionado con la muerte, la autora no se enfoca mucho en la parte sentimental del duelo, sino que hace otra cosa. Para hablar de esta relación padre e hija y de la muerte de su padre, ella decide contarnos quién fue su papá, dónde nació, dónde trabajó, qué hizo cuando era niño, si estudió o no. Es una estampa completa de la vida de su padre y ya después claramente de la vida con ella, con su familia. Y es que justamente contando su historia de vida, ella se va dando cuenta, se va revelando cómo su relación padre-hija está atravesada por una separación que la causa, digamos así, el clasismo. Hay una cosa de clases sociales que
terminó como separándolos. Y pues sí, hay esta exploración de cómo habitó su entorno su papá y cómo lo hizo también ella después en un contraste con más privilegios y cómo terminaron viviendo vidas muy diferentes. La siguiente lectura parece relacionada pero a la vez muy contrastante, es de Caroline Darian y es Y dejé de llamarte papá, el caso francés que ha conmocionado al mundo. Y este caso al que se refieren es el de Gisèle Pelicot, que fue agredida por su esposo. Y pues justamente este libro lo compré porque me llamaba la atención conocer el testimonio de la hija. Yo solo conocía como en general la información que se había dado sobre el caso de la mamá, y justamente cuando yo estaba leyendo ese libro en ese tiempo salió también el libro que es la versión de la víctima de Gisèle Pelicot. Pero algo que descubrí en este libro y que sí yo de plano no sabía era que Caroline, que la hija, también fue víctima. Entonces en el libro vemos cómo a ambas las dejaron en una situación muy vulnerable y cómo hay diferentes maneras de afrontar un trauma así. El libro es de no ficción, ella va contando cómo fueron viviendo los hechos a partir de que se enteraron lo que hizo su papá, y es verdaderamente impactante leer el cambio radical que hubo en su vida, y no solo en su vida sino en la de todas las personas de su entorno. También es muy impresionante ver cómo hay una interrupción en su sentido de realidad, de lo que ella conocía como real hasta entonces, y cómo este tipo de situaciones pues dejan a la deriva, porque ¿qué se hace con eso tan horrible que pasó? Y pues este es un libro en donde también habla, se enfoca ella justo como en los tipos de acompañamiento que hay para las víctimas, cómo muchas veces son insuficientes, cómo hay también malas praxis médicas. Entonces en ese sentido también es un libro para hacer conciencia sobre eso. Mi siguiente lectura fue Rituales para la Amistad, este pequeño librito de aquí de Jasmina Barrera, Daniela Rea y Elvira Liceaga. Este libro ya lo tenía en mi radar y era una de esas lecturas que sabía que quería hacer, y justo tuve la oportunidad de leerlo porque Shoshana me invitó a una actividad de su club de lectura. Entonces tuve la oportunidad de platicar con una de las autoras, en este caso estuvo con nosotras en el club Jasmina Barrera, y este es un libro que reflexiona en torno a todo lo referente a la amistad, que eso para empezar es algo que ya me gusta del libro, porque siento que muy pocas veces reflexionamos sobre este tipo de vínculo. Casi siempre la reflexión, o es que sí, más bien, si llega a haber reflexiones sobre el amor romántico, como que no se habla mucho de las amistades. Entonces algo que disfruto mucho es cómo las autoras nombran situaciones que prácticamente todos hemos vivido en las amistades, pero que no hablamos de ello. Desde perder amistades, que te bloqueen, cómo saber cuando alguien es tu amigo, cómo lo decidimos, la amistad en la vida adulta, también como esta falta de rituales de sanación cuando perdemos a una amistad, por ejemplo, como no hay el mismo acompañamiento que cuando perdemos a una pareja. Y el libro es por correspondencia, es decir, como que son cartas que las autoras se dirigen a una a otra y van conversando con lo que se van diciendo en esas cartas, se van contestando. Entonces pues sí, es un libro muy cortito para pensar sobre la amistad y también pues justamente para pensar nosotros mismos en nuestros propios vínculos. El siguiente libro fue Lo lingüístico es político, de Yasnaya Aguilar, Gloria Anzaldúa y Ruperta Bautista. Y este pequeño libro son 3 textos, son ensayos sobre el uso de la lengua como acto político. Sí, como acto y hecho político, específicamente cuando tu lengua no es una lengua hegemónica, y por lo tanto tanto la lengua como los hablantes de ella han sufrido violencia y desplazamiento, y claramente también han sido silenciados. De aquí yo ya conocía la postura de Yasnaya Aguilar porque había leído su libro Manifiesto sobre la diversidad lingüística y plantea más o menos lo mismo que aquí, pero siempre es un gusto leerla. Ella se enfoca justamente en este tema de la lengua como un hecho político y cómo la creación de los estados y el colonialismo pues desplazó a muchas lenguas mexicanas.
Pero definitivamente debo decir que de este libro el texto que más me sorprendió y que más me gustó fue el de Gloria Anzaldúa, que después me di cuenta que al parecer como que yo había visto fragmentos de este libro, de este texto, perdón, en redes sociales y no, como que no lo asociaba con esta autora y que fuera un texto de ella, no me había dado cuenta. Y ella en su texto invita e inspira a escribir y a leer en nuestras lenguas. Hacerlo a pesar de todo, a pesar de la violencia, a pesar de la hegemonía, a pesar de no tener un cuarto propio, escribir y leer como actos de resistencia. Y también algo que me gusta mucho es que se enfoca en mujeres fuera de la hegemonía que no viven las mismas experiencias que las mujeres blancas. Y el último libro es Desde el Centro de América, Miradas Alternativas, que la antologadora es la autora guatemalteca Gloria Hernández. Este libro lo empecé desde el año pasado, pero os fui leyendo los cuentos a lo largo de todo el año y lo terminé justamente en marzo de este año. Y me llamó la atención porque une justamente dos de mis gustos literarios predominantes, que son el cuento y la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Y sentí que era una gran oportunidad para conocer escritoras de Centroamérica. Y ya leyéndolo me di cuenta que era una selección variada entre algunas autoras consolidadas y otras voces más nuevas o autoras con menos experiencia. Y siento que algo que se nota mucho en este libro es que los cuentos son muy diferentes entre sí en cuanto a temáticas y enfoques y narrativa. Lo que me gustó es que hay elementos culturales y lingüísticos de los diferentes países de Centroamérica y que pude conocer más sobre esos países a través de las historias que cuentan esas autoras. Me gusta cómo se nota el panorama histórico, social, económico y cultural de estos países a través de los cuentos. Mis relatos favoritos fueron los de Honduras y Guatemala. Hay más o menos 2 o 3 autoras por país. Y estos dos países fueron mis favoritos porque fueron los que más trataron temas que en lo particular a mí me interesan, porque son cuentos en donde hay crítica social, se habla de violencia, hay personajes femeninos, hay temas también como la locura y hay por ahí un poco de literatura fantástica. Y lo que sí es que siento que es notable que hay como cuentos mejores que otros, que les digo es algo que suele pasar con las antologías y quizás se pueda sentir un poco como disperso, pero justamente porque no hay un eje temático, las autoras tuvieron como total libertad en cuanto a los cuentos. Y esas han sido mis lecturas de inicio de año. Siento yo que he tenido buenas lecturas. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué han estado leyendo en estos meses y también si ustedes ya leyeron alguno de los libros que mencioné en este video, si les gustaron o no. Ya saben, denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.